Buenas tardes a todos. En primer lugar, después del periodo estival, aunque nosotros como desempleados realmente los 365 días son fiesta, porque no tenemos vacaciones. En primer lugar, decir que ha sido muy importante, consideramos muy importante, tanto la intervención de la señora alcaldesa como de la concejala de Servicios Sociales y el portavoz del Partido Popular, el señor Planels, que han dejado muy claro que ninguna familia que realmente no pueda hacer frente al pago del agua y de la luz no se le cortará. Y sobre todo que el fondo social se mantendrá y se ampliará las veces que haga falta. Eso es algo que nosotros como personas desempleadas nos vemos muy importante. Dicho esto, esta mañana, por acuerdo de la Asamblea de la Plataforma en Defensa de las Personas Desempleadas, he hablado con el señor Planels y con Sonia de Alcaldía, las cuales me han aclarado ciertas cuestiones porque tenían una interpretación, dado el anuncio que salió en prensa sobre el local que se nos había cedido por parte de la Mancomunidad Intermunicipal del Horta Sud a la plataforma para su uso. En principio iba a ser todos los jueves, pero parece ser que por motivos propios de la Mancomunidad no va a poder ser así, con lo cual le he expresado tanto a Sonia de Alcaldía como al señor Planels que por favor, y lo más urgente posible, tal como se acordó en la resolución, perdón, en la moción que se aprobó el día 7 de abril, que se busque lo más urgente posible un local, porque creemos que el empleo es prioritario en Torrent, ¿vale? Entonces, aunque fuera compartido, aunque sea compartido, yo creo que hasta en el banco de alimentos, en IDEA mismo por la tarde, es decir, no hace falta que sea durante todo el día. Si IDEA cierra a las 2, pues de 4:30 a 7:30, que está al lado de Urban, que sí que está abierto por la tarde, podemos estar controlados, o sea, con responsabilidad, por supuesto, para poder atender a las personas desempleadas que queremos, que aquí en Torrent es casi el triple que en Alacuas, y en Alacuas se aprobó en el día 30, creo que fue 30 de julio, bueno, final de julio, el tema de la misma moción aprobada aquí el día 7 de abril, y el día 2 de septiembre ya hemos firmado y ya tenemos local en Alacuas. O sea que creemos que Torrent, con los medios, y ya que llevamos casi un año trabajando y en eso estamos, yo creo que sí que sería muy importante para poder poner también nuestro granito de arena y paliar un poco más la situación de las personas desempleadas, en lo que podamos apoyar como plataforma. Necesitamos ese espacio, ya que entendemos que hay asociaciones que llevan 20 años aquí en Torrent, arraigadas, y que tienen ya locales propios o locales cedidos por el ayuntamiento, que tiene más de 100 locales. Eso es un gasto, lo comprendemos, muy grande. Por eso decimos que aunque sea compartido, no nos importa, pero que creemos que es prioritario, ya que pensamos que a lo mejor el hacer deporte hoy pues es bueno, es positivo, o temas culturales, pero creemos que la prioridad hoy día es el empleo. Perdonar que sea reiterativo, pero bueno, yo creo que ha quedado claro, creo que se va a poner los medios. Esperemos que antes de que finalice el mes podamos llegar a buscar, nosotros visitaremos todos los locales para ver si alguno nos acondiciona, presentaremos propuestas, ahora acabo de presentar 2, por ejemplo IDEA o el propio Banco de Alimentos, cualquier sitio donde podamos realmente atender y que reúna las condiciones. ¿Vale? Luego, en referencia a la comunicación entre la alcaldía y la PDPD, hasta ahora es fluida y buena, lo que agradecemos, y la comunicación con los servicios sociales. Antes de finalizar el mes de julio tuvimos una reunión con la concejala Pilar Villanova, la cual muy amablemente nos atendió, avisó a su jefe de servicio para que nos pasase todas las medidas de temas sociales, lo cual el señor Álvaro, una vez que se reincorporó de las vacaciones, tuve que volver a llamar porque no sabía si por error o eso no me lo había mandado bien, pero inmediatamente a las 8:30 me llamó y me los mandó todas las bases de todas las medidas que se están llevando a cabo en servicio social, lo cual agradecemos y queremos agradecerlo públicamente. No obstante, en cuanto a los temas de empleo, seguimos igual, señor Santi Miquel. No nos envían ninguna comunicación,
recibimos mal la comunicación por los grupos de la oposición, por el Partido Socialista, Compromís y otros grupos que aunque no tengan representación nos van informando, pero desde Empleo, nada, seguimos igual. Nos gustaría que nos contestase, pero que no nos vuelva a contestar lo mismo, que lo busquemos, sino que se respete el acuerdo. El acuerdo es que se nos comunicará. Pues por favor le pedimos que igual que lo publican en la web, no cuesta nada, que no estamos diciendo que nos hagan un escrito ni que se gaste en papel, sino un email. Al mismo tiempo que van a publicar, se nos manda un email. Oye, estas son las nuevas medidas que vamos a poner en marcha. O, ¿qué opináis sobre este tema? Para que nosotros también podamos participar. Luego queremos también, según las declaraciones suyas, que dijo que no se iba a dotar, en principio, que yo sepa, la última declaración que nos hizo, que no se va no va a dotar de infraestructura al Consejo de Empleo. Con lo cual, pues si no se va a poder crear el Consejo de Empleo antes de que acabe la legislatura, le pedimos, por ejemplo, sí, nos gustaría que nos contestase todo, si es posible, que por qué no se crea, por ejemplo, un observatorio sobre el empleo en Torrent, donde participemos nuestra plataforma y podamos también apoyar en las medidas. Es una de las cosas que también está impulsando su propio grupo en otros municipios, como por ejemplo en Alacuás, que estamos trabajando constantemente y muy bien con Pepe Pons y otros compañeros suyos, y no tenemos ningún problema en decirlo. Nosotros, todos los grupos, le presentamos nuestras reivindicaciones y a todos los grupos políticos le decimos lo mismo. El que quiera recogerlas, que las recoja. De momento estamos trabajando con los diferentes grupos políticos de Torrent, pero nos gustaría que por favor Empleo, que es lo más importante, pues no sé, que nos conteste a ver cómo va a solucionarse el tema. Y en principio, por hoy nada más. Muchas gracias.